dijimos, Apocalipsis 16:3, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se lo convirtió en sangre como de muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Esto es muy importante recalcarlo, porque esta palabra no nada más es en cuestión de tiempo, sino en rango. El segundo al mando, el primero al mando, el segundo al mando, el tercero al mando, el cuarto al mando, el quinto al mando, y así están todos estos definidos. El segundo, pero el segundo al mando, ¿sí? El otro de un segundo, o sea, el otro de dos, pero aquí te lo pone un poco más desglosado. En tiempo, o sea, el segundo en tiempo, el segundo en lugar o rango. O rango. Ajá. Y eso es muy, muy importante definirlo. Perdón. Ahora ya es. Buenas noches a todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, el segundo en rango es el que hizo esto, ¿ok? Ya lo habíamos hablado la semana pasada. No se trata de que, o sea, se puede interpretar de esa manera, como que el segundo que hizo algo, ¿verdad? El primero uno y luego el otro, y luego el otro y el otro, y así se va el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero estas palabras y estos acontecimientos no tienen ningún orden cronológico. Entonces no tiene ningún sentido nombrarle el primero, el segundo o el tercero según el orden de acontecimientos cronológicos. No tiene ningún sentido porque no está ningún orden cronológico ahí. Lo que sí te dice es de que el ángel de primer rango o el de rango más alto hizo una cosa. El ángel segundo al mando hizo esto. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Digamos, un decir, que Gabriel fuera el primero al mando, porque es la lumbrera mayor. Sí. ¿Verdad? En esta situación que está hablando de las copas, el mayor rango está en Gabriel. ¿Y el segundo rango quién estaría? Miguel. Entonces, por ejemplo, dice, supongamos que es Gabriel, el primero, el de mayor rango. Y fue el de primer rango, el de mayor rango, y derramó su copa sobre la tierra y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen, ¿verdad? No contradice en nada el rango de Gabriel. ¿Quién sería el segundo al mando? Miguel, porque era el lumbrera menor. Entonces, si él es en teoría, ¿verdad? Si él fuera el segundo al mando, dice, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre, como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Entonces, ¿esto contradice las funciones de Miguel? No. En lo absoluto, porque es varón de guerra. Sí. Es arcano de guerra. Es comandante supremo, general del ejército de Jehová. ¿Estamos bien? Ahora, el tercero en rango, ¿qué hizo el tercero en rango? Derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. El cuarto en rango. ¿Me explico? Ajá. Y así nos vamos uno por uno. Entonces, no está hablando la situación cronológica, te está explicando qué es lo que hizo cada uno según su rango, según sus funciones. Ajá. ¿Me explico? Eso es lo que está explicando ahí, y ahí empieza a tener todo el sentido del mundo. Empieza a tener sentido más bien, empieza a tener más sentido. Es muy importante eso. Entonces, por eso les decía la semana pasada, ¿a qué se referirá entonces primer, segundo, tercero? Pues no está hablando de un asunto cronológico. Si fuera cronológico, no tienen sentido las copas ni las trompetas ni las copas. No tiene sentido cronológico. Te lo digo en serio. Traten de encajar y no van a encajar a ningún lado. Van a encajar en una parte y en otra se desencajan. Si lo tratan de hacer cronológico. Igual, capítulo 12 de Apocalipsis. No es un evento cronológico, porque después el 13, el 14, el 15, 16, 17, 18 repite cosas que se supone ya habían pasado en el 12. Ajá. Si fuera cronológico, entonces primero pasaría todo lo que está en el 12 y luego acontecería lo que está en el 18. Pero no, porque en el 18 hablan de cosas idénticas a las que ya pasaron en el 12. O el 17 habla de cosas que ya pasaron desde el 7. ¿Me explico? Entonces, ahí no hay una situación cronológica y es muy importante y necesario quitarnos esa manera de pensar al leer el Apocalipsis, que leemos que primero fue una cosa y luego la otra, como si fuera una secuencia de eventos que fuéramos a ver en orden de tiempo y forma, y no es así. Es simplemente la revelación de lo que va a acontecer. Y esa revelación va a suceder en diferentes tiempos. No te dicen en qué momento va a suceder cada cosa. Eso lo tienes que conocer. Y ese orden mismo te lo empieza a dar, no el Apocalipsis, te lo empieza a dar Daniel, Ezequiel, Isaías, etc. Ellos te dan el orden de las cosas o el acontecimiento, le dan sentido al orden.
o a la revelación, ¿no? Entonces, si decimos que el ángel segundo en rango derramó su copa sobre el mar y la convirtió en sangre como de un muerto y toda el alma viviente fue muerta en el mar, y sabemos que el mar, por el principio sabemos que este es el Eretz, vamos a convertirlo en uno más grande. Sabemos que este es el Eretz, este es el mar, este es el Shamaim, ¿ok? Ya tenemos una idea a dónde se está refiriendo que esa plaga va a acontecer. Sí. Ahora, si esta plaga va a acontecer en un momento donde dice que toda alma viviente del mar completo va a ser muerta, tomamos en consideración dos cosas. La primera es que 5 de esos planetas ya están desolados, ya se le llama desierto. Entonces, esa plaga no se va a llevar ni se llevó a cabo en un solo día, en un solo momento, sino que viene en un periodo de tiempo de la destrucción, un periodo de tiempo en donde radican todo este asunto. Entonces, es un periodo de tiempo, no es, y lo aclaro porque en uno de los capítulos de Apocalipsis 17, 18 dice, hay aquella, la gran ramera, porque todas sus plagas vendrán en un solo día. Bienvenida, Nancy. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me explico, mi hermano Ben? Sí. Dice la escritura, hay de aquella porque sus plagas vendrán todas en un solo día. No está hablando de un día de 24 horas. Es lo mismo que acontece en Génesis, Bereshit. Cuando dice, y fue el día 1, y luego el día 2 y el día 3, ahí no dice día, dice periodo de tiempo. Es un periodo. Es un yom. Es un yom, exactamente. Entonces, si es un yom, es un periodo de tiempo, no está hablando de que va a suceder en un solo día todo, aconteciendo todo. Lo que sí dice es de que en un solo periodo todo esto va a acontecer y ese periodo empieza a partir de que el Señor Jesús, o en teoría, ¿verdad? Todo este asunto de las plagas y todo empieza a acontecer cuando ya se da este momento de que el Señor Jesús compra el campo y Él puede disponer de lo que hay en el campo. Ya puede tomar decisiones legales sobre ese campo, porque ya lo compró con su sangre. Entonces, como ya lo habíamos dicho antes, si no me equivoco, hasta antes de la crucifixión del Señor Jesús, los 5 planetas seguían intactos. Hasta ese momento. Pero ya una vez que sucede esto, empieza todo este asunto. Todo, a Satán se le saca del territorio, de ese territorio, se le saca de ahí, se deja desolado estos 5 planetas, 5 cayeron, todo empieza, pero en secuencia. Se toman decisiones rápidas. Pero no todo el mar está acabado, porque acuérdense, quedan 2 de esos 5, quedan 2. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es que esos 2 van a terminar siendo aniquilados? Este es el Gog y Magog, es uno de ellos. Magog, ajá, exactamente. Gog y Magog es uno de ellos y todos los que están allí, que pertenecían al mar, van a ser aniquilados. ¿Y esto dónde se comprueba? Entonces, si esto es Gog y Magog, ¿en qué parte de la historia va a ser? ¿En la destrucción repentina o en el periodo de 7 años de la destrucción de todas las rebeliones? O sea, ya al final de 1000 años, después del final de años. En lo último. En lo último, después del reino de 1000 años, viene la rebelión y luego viene la destrucción. Ajá. 2300 tardes y mañanas y luego la purificación del gran santuario, el santo santuario, dice Daniel. Entonces, si eso está escrito así, sabemos que esos 2 últimos planetas van a ser acabados, o su gente, o su ser viviente, va a ser terminado en esa etapa. Y fíjense qué bonito encaja todo, porque resulta que Apocalipsis 20 nos comprueba de que esto es así, porque no es sino hasta después de toda esa rebelión, sino hasta después de que descendió fuego del cielo y los acabó, sino hasta después de todo eso, es que el mar entrega todos sus muertos. Ajá. Sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿O quieren que lo lea? Sí. ¿Lo leemos? Sí, lo podemos leer. Y el Hades entregó sus muertos. Aquí dice, y el mar dio los muertos que estaban en él. Ajá. Saludos, Jorge. Bienvenido. No sé si me escuches, pero es el micrófono apagado. Bueno, continuamos. Entonces, qué bonito encaja todo, porque si ya tenemos que en ese verso del 16:3 dice que el mar se va a convertir en sangre, o sea, quiere decir que toda alma viviente del mar va a morir,
Qué bonito saber que está dividido en 2 periodos, porque el primer periodo dice que ya 5 han caído, pero 2 están por venir, por manifestarse, por hacer su cometido, por reservarse o aparecer hasta el momento que tienen que. Eso va a suceder al final del reino de 1000 años, durante 2300 tardes y mañanas. Al final de esas 2300 tardes y mañanas es purificado el santuario en 7 meses. Entonces, al final de 7 meses viene el gran juicio del trono blanco. Y ese gran juicio del trono blanco acontece hasta después del milenio, después de los 7 años, viene ese momento. Y es entonces en donde ya dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado sobre él y delante del cual huyó la tierra y el cielo y no fue hallado lugar en ellos. Y vi los muertos que estaban en ellos, pequeños y grandes, que estaban delante de Dios, y de los libros que fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ya sabemos que ahí están los del Sheol. Importantísimo que no es el Sheol, el mar dio los muertos que estaban en él. Bienvenido, Dan. Y el mar dio los muertos que estaban en él. Entonces, ¿por qué el mar no dio los muertos en la destrucción repentina cuando el Señor Jesús descendió? ¿Por qué no sucedió así? Porque la plaga número, en teoría, ¿verdad? Que si lo viéramos cronológicamente, la plaga que correspondería a la segunda plaga del Apocalipsis, de las 7 plagas, la segunda. Sí. Ok, Jorge, saludos. Espero que ahora sí escuches. Saludos. Hecha. Continuamos. ¿Lo puedes repetir de nuevo, por favor? Sí, lo que estoy diciendo es, el mar es aniquilado en 2 secciones o en 2 partes, según Apocalipsis 17, no es mi invento. Apocalipsis 17 dice que la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos tiene etapas, de los cuales 5 de ellos han caído y 2 son todavía, y uno es y otro no ha venido. Y cuando venga, necesario que dure por breve tiempo. Entonces, la parte de esos 2 planetas, los primeros 5 planetas ya están desiertos. Esa es la parte del mar, primera parte del mar que ya está desierta, ya no hay ser viviente ahí y por eso se llama desierto. La segunda parte del mar, que son esos 2 planetas, son los que van a aparecer hasta el reino de 1000 años, después del reino de 1000 años. Ok, lo acabamos de ver ahorita en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 dice que después del reino de 1000 años se va a levantar otra rebelión por un poco de tiempo. Sí. Saludos, Javi. Buenas noches. Saludos a todos, bendiciones. Entonces, esta rebelión que se va a dar será una rebelión por 2300 tardes y mañanas, y los últimos 7 meses de los 7 años en total va a ser para la purificación del santuario. Entonces, después de la purificación del santuario viene el gran juicio del trono blanco. Cuando Apocalipsis dice que va a venir una rebelión por un poco de tiempo, se refiere a 7 años. ¿Ok? 7 años comparado a 1000 años es un poco de tiempo. 7 años comparado a 1 millón o 7 millones de años es una hora, un poco de tiempo, nada más. Entonces, esos 7 años son para de una vez terminar de purificar, sacar todo el cochambre de lo más recóndito y terminar con toda vida que haya en el llamado mar. Entonces, el mar, como ya dijimos, es que está aquí representado con estos 7 planetas, de los cuales 5 ya han caído, por eso es desierto, y los otros 2 no han venido, y cuando vengan es necesario que dure por breve tiempo. Entonces, ese breve tiempo es hasta el final de 1000 años, ¿ok? Al final de milenio. Cuando ya se aparezca esto al final de milenio, cuando esto acontezca, entonces, solo entonces viene esta parte, donde dice que el mar, o sea, no es sino hasta que ya todo el mar fue aniquilado, todo el mar, toda alma viviente fue terminada, que es la segunda plaga del Apocalipsis, la segunda, según el orden cronológico que todos enseñan. No es sino hasta ese momento que el mar da a los muertos que estaban en él. Ajá. ¿Ok? Entonces, ahí una vez más reforzamos lo que les he venido enseñando respecto a que las plagas del Apocalipsis y las trompetas no están hablando de un orden cronológico, sino el orden del rango del ángel. Por ejemplo, lo acabamos de ver ahorita. El Apocalipsis 16, 2 y 3 dice que es el primero y fue el primero, pero protos no nada más es en tiempo, lugar y orden, sino en importancia. ¿Ok? Ajá. Habla de liderazgo. El segundo, igual.
es también en tiempo, lugar y rango, pero es también rango. O sea, esa palabra es muy delicada al traducirla, porque si tú dices, este es el primero, no sabes si es porque nació primero, porque es el más capaz de todos, porque es el más poderoso de todos, o porque llegó primero, porque se le hizo temprano y llegó ahí y llegó primero. Pero en el sentido estricto de esta enseñanza, te está revelando que el de más alta importancia o rango ejecutó una orden. Lo acabamos de comparar ahorita. Por ejemplo, si decimos que hay una lumbrera mayor, que es Gabriel, y una lumbrera menor, que es Miguel, si ponemos al de mayor rango como Gabriel, entonces fíjense cómo tiene sentido lo que dice aquí. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Si este fuera Gabriel el que ejecutó, siendo la lumbrera mayor o el principal o el primero, si él fuera el que ejecutara esta plaga, ¿habría algún conflicto? Yo no le veo ningún conflicto. No hay conflicto de que él no puede hacer esas cosas. Él puede hacer esto. Y fíjense cómo viene el segundo, la lumbrera menor, la que es lumbrera mayor, el primero, lumbrera menor, el segundo, en rango, y el segundo, miren lo que ejecuta. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y la convirtió en sangre como de muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Dense cuenta de una cosa. Entonces, si este fuera el segundo ángel quien ejecuta todo este asunto de matar literalmente a todo ser vivo, ¿quién quedaría ahí? Según la historia bíblica, exacto, según la historia bíblica, ahí es Miguel, y no hay ningún conflicto en ello. Al contrario, refuerza el hecho de que él es el segundo en rango, de los 7. ¿Me explico? Ahora, esto es muy delicado y muy frágil, porque no sabemos si el nivel o rango que tienen ahí es con base a esta misión. O sea, si vamos a hablar de las 7 trompetas y las 7 copas, dos situaciones diferentes, digamos que probablemente, un decir, y esto lo estoy diciendo con base a Enoch, el libro de Enoch, por algo lo estoy diciendo así, ni siquiera sabemos o tenemos una información tan exacta como para decir, porque esto es una posibilidad, para decir lo siguiente: ¿qué tal si para las trompetas hay un orden diferente de importancia en cada uno? Y para las plagas hay un orden de importancia en cada uno, diferente, un orden de importancia diferente en cada uno. Entonces, no necesariamente el que se dice primero para las plagas, el de mayor importancia en las plagas, tiene que ser Gabriel a fuerza, o el segundo Miguel. ¿Me explico? Podría haber una variante ahí. Sin embargo, aplicando un ejercicio mental y un ejercicio de tratar de entender el contexto, si ponemos a Gabriel como el primero y a Miguel como el segundo dentro de este contexto, no tiene ningún conflicto y al contrario refuerza las misiones que han tenido cada uno. Adelante, mi hermano. Sí, precisamente el versículo 8 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿Está hablando de Gabriel ahí? ¿Cómo de Gabriel? Pues sí, porque por el sol. Es muy probable, porque fuego es conciencia. Sí. Igual, les repito, todo esto es una simbología que el mismo Apocalipsis y la misma escritura te dice a ti qué significa eso. No es que me lo esté sacando de la manga y que yo le ponga una interpretación y yo le quiera decir fuego, que le quiera decir conciencia al fuego, o le quiera decir sol a Gabriel. O sea, esas cosas no las puse yo, esas están reveladas allí en la escritura. Entonces, según esta revelación, yo no estoy tratando de ajustar a mis ideas, sino estoy tratando de ajustar a las mismas ideas que arroja la escritura. O sea, si la escritura a mí me dice que el sol es comparable como lumbrera mayor a Gabriel, la lumbrera menor a Miguel, a Ariel y Sariel, y todos ellos tienen una simbología diferente y todo, pues qué de malo hay y qué de errado, qué idea errada sería si yo le doy ese sentido al sol como Gabriel y al fuego como conciencia. ¿Qué hay de malo que yo haga eso? No hay nada de malo, porque la misma escritura me está diciendo que es así como ellos lo ven. Es como los de arriba ven hacia abajo. Entonces, si ven animales, en los humanos el comportamiento animal y nos comparan con animales, yo no tendría por qué tener algún problema si yo veo a los humanos como animales. Si ellos me están diciendo a mí que eso es lo que equivale al humano, sobre todo el humano gentil, no el humano de la nación de Israel o del linaje real de la nación de Israel, sino al gentil. Y eso se lo revelaron a Pedro en la azotea, se lo dijeron claramente: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y se estaba refiriendo a los gentiles, no se estaba refiriendo a los animales. Entonces, no hay nada absolutamente equivocado respecto a la manera en cómo ellos lo interpretan, y que nosotros apliquemos esa interpretación a las cosas que leamos que tienen o contienen una simbología.
Adelante, Jess. Oye, estaba leyendo hoy en Malaquías 4. Bueno, no sé si ya puedo hacer ese comentario o sugieres que más tarde lo haga. No sé, dime, no sé qué te refieres. Bueno, lo que pasa es de que mi pregunta es sobre Malaquías 4. Quisiera saber si ahí en ese capítulo 4 de Malaquías se refiere en donde dice, porque habla sobre el día de Jehová, el día ardiente, el día de Jehová. Entonces, quisiera saber si ese día se refiere a lo que es o sea, ¿a qué evento se refiere? Vaya, eso es lo que quiero saber. ¿Quieres saber a qué evento se refiere Malaquías 4? Sí, por favor. ¿4 qué? Bueno, es que ese capítulo es muy pequeño, nada más tiene 6 versículos. Ok, leamos, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no dejará ni raíz ni rama. Mas ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltarán como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de sus pies, en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo les envío a Elías, el profeta, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Ok, aquí te voy a hacer la pregunta. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga con destrucción y hiera la tierra. Aquí te voy a hacer una pregunta. Seguro, aquí nos está diciendo, nos está dando un punto de referencia de cuándo va a suceder esto. Y, bueno, lo hace con base a la venida de Elías. ¿Qué es lo que estaba pensando yo? Que estaba yo pensando si se refiere al tiempo de cuando van a venir a predicar los 2 olivos. Tú dime, no me preguntes, tú dime, según lo que has aprendido, ¿en dónde entonces se está refiriendo? Si aquí te está dando una referencia, se está refiriendo al final del milenio, donde viene la rebelión y los destruye a todos, no. El día terrible, también terrible, o el día de la gran tribulación, de la destrucción repentina. Que es lo mismo que la gran tribulación, ¿no? No, la gran tribulación es previo a la destrucción repentina. Entonces es la destrucción repentina. ¿Por qué? Porque pienso yo que es cuando los dos olivos van a venir a predicar en ese tiempo. Exacto, y aquí lo está diciendo muy claro. Aquí yo les envío a Elías, el profeta, antes de que venga el día terrible de Jehová. Ok, y el día terrible de Jehová se refiere a los 45 días de la destrucción repentina. Recuerda que cuando dice día, es yom, es periodo. Yom es un periodo. Yom no es un día de 24 horas. Es un periodo de tiempo indefinido. Ok, sí. Eso es el Yom 1, Yom 2, Yom 3 de Génesis, es un periodo de tiempo indefinido. No se está refiriendo a día 24 horas. No, pues no. Ok, gracias. ¿Alguien más? No. Entonces, la escritura es muy clara, se lo repetí la vez pasada, la escritura es muy clara respecto a los indicios. Si tú tienes una revelación y dices, es que esto en el capítulo 18 habla de algo que parece ser que ya pasó desde el capítulo 12, bueno, fíjate los indicios. Si logras identificar los indicios, vas a saber colocarlo en el lugar correcto. Dime por qué. ¿Es tiempo definido? ¿Tiempo indefinido? Indefinido, un tiempo indefinido, o sea que no es periodo de 24 horas, ni un periodo de 8 horas, puede ser de 1000 años, de 1.000.000 de años, un periodo, simplemente es un periodo. Sure. Okay. Así es. Dime, Javi. ¿Podemos identificarlo como periodo de trabajo o periodo de acción, algo así? Porque Sí, es indefinido, pero se tiene que cumplir una acción. Sí, eso es correcto, y es una situación muy atinada porque resulta que esta simbología en su pictografía es una manita, ya se les había mostrado, es una manita, ¿verdad? Así como, así, una manita así, y eso que está en zigzag es como agua, entonces es manos trabajando en el agua, y en el Génesis, en el Bereshit, eso tiene una simbología profundísima, porque está diciendo literalmente que ellos están trabajando sobre lo que a ellos le llaman agua, manos trabajando en el agua. Entonces un día es un periodo de tiempo de trabajo, específicamente de trabajo. Entonces el día, cuando dice el día de Jehová grande y terrible, está diciendo en el periodo de reformación de trabajo, en algo que, como dijiste, que algo que tiene que ser cumplido, y que eso cumplido es algo terrible. Y aquí todo el capítulo y otros capítulos corroboran esa misión que Jehová tiene. Vieran de la lejana tierra, de lo posterior de los cielos,
Jehová y sus instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. ¿Ok? Vendrá como el día del asolamiento, dice. Imagínate, o sea, está diciendo que es un periodo donde ellos van a poner todo de su parte, van a trabajar, no nada más como que ya amaneció, este es el día y van a venir y ya, no, van a venir a reformar, a hacer algo muy importante. Eso es ¿Sí me oigo? Sí, te escuchas, dime. De lo que todo me impresiona aquí, que medito Ajá. mucho, o sea, es la seguridad que ya se profetizó hace miles de años, Ajá. de un suceso que va a pasar, y qué seguridad tienen en los tiempos de controlar a Satanás y a toda la gente, o sea, qué control tiene Dios y todo el reino de Dios para someter todas las autoridades, como cuando decirle a un niño, ahorita, no sé, no hiciste la tarea, no estudiaste, no trabajaste, rompiste un vidrio, y ahorita llegando a la casa te voy a reprender y te vas a dormir temprano. O sea, es una autoridad que realmente ellos no pueden hacer nada, o sea, no es algo como que no te está dando una aproximación al reino de Dios, no estoy diciendo como, pues aproximadamente, o sea, no, lo hicieron. Y a mí me quedo asombrado porque las personas en el tiempo del COVID llevaban un control para vacunación y llevaron un orden que controlaron a todo el mundo, casi controlaron a todo el mundo. Pero realmente lo que a mí me asombra es que meditemos en cómo va a tener un control todo el reino de Dios para que pase así y que realmente Satanás no puede hacer nada. Entonces, si realmente Satanás no puede hacer nada, no puede hacer nada ni antes, ni después, ni ahorita, ni en un futuro. Aquí te voy a hacer, o más bien dicho, les voy a hacer a todos una pregunta clave. ¿Por qué creen que Satán no puede hacer nada? Y antes sí podía. Y ahora, ¿por qué creen que Jesús está actuando de esta manera y antes no actuaba de esta manera? A ver, Javier, adelante. Referente a lo que hemos estudiado, si no mal recuerdo, es porque él ya entregó su vida, él ya pagó el precio, por lo tanto él es el dueño del campo, no Satanás. Satanás ya no es dueño, entonces ya no puede hacer lo que antes hacía, y Jesús ahora sí puede hacer lo que antes no hizo. Y cumplirlo en tiempo y forma. Excelente, Exactamente. muy puntual. Exactamente, que es lo que está diciendo Jorge. Entonces, fíjense cómo es el asunto. El reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Ok, sí, no obliga a nadie en el sentido estricto de someterte, pero las circunstancias creadas, que esos son los ambientes de los cuales habla Bereshit, de Génesis, que del día 1, el día 2, periodo 1, 2, 3, 4, etcétera, en periodos, se hizo una creación de un ambiente, un vará. El vará es crianza. Entonces, eso es lo que acabas de mencionar, porque al hacer esa acción correctiva con tu hijo es una situación de crianza. No lo estás volviendo a engendrar para corregir todo y volver a empezar de nuevo. Ya está ahí, está rebelde, ahora hay que criarlo, o sea, darle dirección. Es lo que hicieron ellos. Por eso es que es importantísimo ver la parábola del sembrador, bueno, del dueño del campo, en lo que vienen los jornaleros y le dicen, ¿quieres que arranquemos todo y volvamos a sembrar todo de nuevo y pura nueva semilla, buena semilla? Y él dice, no, déjenlas crecerlos juntos. Esa es la acción y el acto de crianza. Ya lo tenemos ahí, así déjalo, ahora hay que criarlo. No lo destruyas, o sea, no lo vuelvas a engendrar y lo destruyas y engéndralo hasta que se corrija. No, lo que tenemos aquí hay que corregirlo, criarlo. Por eso es bien importante entender que cuando se habla de Bereshit, se habla de crianza, no se habla de creacionismo, de que creó el universo, las estrellas, el sol. No está hablando de eso, está hablando de criar ambientes propensos para que las cosas se dirijan hacia ese rumbo. Como lo menciona Jorge, si el niño está siendo insolente, rompe vidrios, hacia aquí, hacia allá, ¿qué es lo que, qué es lo que va a suceder con eso? Pues le que van a darle una acción correctiva. Le van a dar una acción correctiva que va a corregir su conducta. O sea, no lo van a aplastar abajo del agua, lo van a ahogar hasta que él diga, ya no lo voy a volver a hacer. Pero sí le toman ciertas acciones para empujarlo a que entienda que por allá no es, sino por aquí. Entonces, de tanta acción correctiva en amor que se ha tenido durante todo este tiempo, es de que llega el momento en donde ya no hay más acción correctiva más que acabar de tajo, porque si no, esto seguiría siendo eterno. O sea, este problema seguiría siendo eterno y ellos no pueden permitir esto. Tienen que convertir lo dañado, lo tienen que convertir en algo sano. Y esa es la verdadera misión. Entonces, el infierno es diseñado para Satanás. Lo que llaman infierno, el lago de fuego, es diseñado para Satán y para todos los suyos. El lago de fuego, no el infierno. A ver, vamos a ver esto. Dice, en cuanto a las determinaciones del reino, y Satán creo que tiene que ver con el hecho de que Satán quiso ser como Elohim, pero no es exactamente. Eso involucra que Satán no tiene autoridad y acceso a las dimensiones que Elohim. Así es. Jehová y todas otras autoridades sí tienen. Sí. No todas las autoridades, pero sí. Las 24 autoridades sí tienen esas capacidades dimensionales, por así decirlo, propiedades genéticas supremas, sí lo tienen. De ahí los que vienen para abajo ya no tienen las mismas propiedades. Sí, tienen la inmortalidad, pero no las mismas propiedades que Elohim. De ahí es como que Satán, siendo de esos linajes,
inferiores a Elohim, él aspiró a ser como Elohim. Su aspiración era ser como él por admiración, ser como ellos más bien, por admiración, ¿no? Entonces, pues todo eso, pues ya sabemos, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ha venido a descomponer todo lo que estaba bien, en fin, y nos están tratando de sacar de ahí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o comentario extra? No. No. ¿Alguna duda? ¿Nada? Para irnos. Dime, Jess. Sí, yo tengo, perdón. No, solo nada más un comentario sobre, volviendo a lo de Malaquías 4, de que ahí en el versículo 5, donde habla del profeta Elías, entonces ahí es como que otra referencia de que Elías, pues sería uno de los dos olivos, como Sí, confirmación, ¿no? sí, Como, así es. ya ves que no, en esta Biblia, pues no especifica como tú nos has comentado que sí especifica en este libro, ¿cómo se llama el libro? ¿No? Enoc, ajá, sí. Entonces esta sería una buena referencia de que Elías sería Sí, uno de ellos. sí, sí es una buena referencia. El problema con esto es de que en la teología convencional, a quien se tiene ahí es a otro prospecto. O sea, de Elías no se duda, porque ya está siendo muy claro, pero de quien sí se duda es de Enoc. Y en el lugar de Enoc han puesto a Moisés. Por eso es que muchos enseñan que es Elías y Moisés, Pues es no que como Elías se de Enoc. menciona, exacto, y como aquí mismo en este capítulo se menciona también en el versículo anterior sobre Moisés, entonces también en parte por eso me imagino que piensan que es Moisés Pues sí, en general. si tomamos en cuenta de que nadie puede morir dos veces, entonces no hay manera de que sea Moisés, porque Moisés está muerto. Y hay unos que teológicamente quieren justificar a Moisés como que no murió, sino como que está como que en un estado de tipo, no sé, como dormido en estado de criogénico, en el que su cuerpo sigue vivo, ¿verdad? Pero ahí lo tienen guardado, incluso Satán lo quería para él, no sé qué tanto. O sea, Ujú, y no tiene nada que ver, porque él, lo dice la escritura, él está muerto, él murió. sí, Entonces, por eso su cuerpo intentaron obtener su cuerpo, Satán intentó obtener su cuerpo, pero ujú, porque era su cuerpo, no su alma ni su persona en sí, o un estado criogénico, algo así, para nada. ujú. Entonces, de los únicos dos que se registran en la escritura que se fueron vivos están Enoc y Elías, y no hay vuelta atrás. Y esto encaja perfecto porque ellos dos cuando mueran van a resucitar, y como nadie puede morir y resucitar más de dos veces, no puede ser alguien más, tiene que ser Enoc y Elías. Los reservaron vivos, ¿para qué? Para que cuando vengan puedan morir, cumplir la escritura y resucitar y de ahí ya no volver a morir. Porque de ser lo contrario, entonces Moisés tendría que morir dos veces y resucitar dos veces. Tiene sentido. Ok, gracias. Así es. ¿Alguien más? ¿Que no lo ven? Sí, nada más un comentario también. Creo que a Enoc lo hacen a un lado porque no aparece en la Biblia formalmente como otros. Pero está el dato de que Enoc caminó con Dios. Entonces a eso no le hacen mucho caso, y creo yo, ¿verdad? Sí, sí, hay maneras de desvirtuar lo obvio. De hecho, hay muchos que ignoran, se quedan con una cosa, una palabra. Por ejemplo, me acaban de decir que Satán tiene su Trinidad también, que porque dentro de las plagas o algo así, si no me equivoco, aparecen tres espíritus inmundos que son de tres ranas. Y ya es Sí. Trinidad satánica, que porque, o sea, nada más leo esas cosas y, fíjense, ignoran todos los demás números, pero se quedan con el número 3 para resaltarlo y decir que hay una Trinidad satánica. ¿Dónde dejan a las otras bestias? ¿Dónde dejan al dragón? ¿Dónde dejan al Leviatán, a serpiente tortuosa, serpiente veloz? ¿Dónde dejan la imagen de la bestia? ¿Dónde dejan al falso profeta? ¿Dónde dejan a Satán mismo? O sea, ¿dónde está la triada? ¿Dónde está la Trinidad ahí? Son demasiados. Son 200 varones aparte que participaron en la rebelión, más todos los demás que es la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Dónde está la Trinidad? O sea, no hay ninguna Trinidad, pero a fuerza quieren ver Trinidades nada más porque ven un número 3 ahí. Me estoy explicando. Entonces, Qué mal. sí, total. El caso es que ahí están sus comentarios. Dime, Javi. También referente a Moisés, también se coloca él. ¿Recuerdas que en una ocasión te comentaba, bueno, les comentaba que cuando Jesús estaba en oración, dice que se transfiguraron Moisés y Elías? Entonces, ese se toma como argumento para decir que es Moisés, pero tomando en cuenta de que es necesario que el hombre muera una sola vez y después de este juicio, entonces se puede caer, o bueno, no se puede, se cae ese argumento. Así, en cambio, eso es lo que se toma como base para decir que los dos olivos son Moisés y Elías. Fíjate, y otra cosa que habíamos mencionado dentro de ese comentario. Se cae el argumento, y más si consideramos que debe haber un representante del mundo de los muertos y un representante en el mundo de los vivos.
Entonces Moisés estaba ahí como representante del mundo de los muertos y Elías del mundo de los vivos. Para los propósitos que tenía Jesús en ese momento, que iba a morir y resucitar. Entonces, si estamos hablando de muerte y resurrección, hay dos representantes de muerte y resurrección. Moisés, Elías. ¿Me explico? Pero en el sentido de los dos olivos, ellos nunca se dice ahí que son los dos olivos. Los dos olivos llevan otra misión y de hecho deberían de estar dentro de este diagrama que no los incluimos. Afuerita de cada uno, más o menos por aquí, debe estar otro monito conectado a uno de estos tubos que están aquí, así conectado, digamos que a los pies de este que está aquí, de esta figurita que está aquí, a los pies de aquí, debería estar un monito conectado con uno a este de aquí, a esta copita, y él estaría derramando aceite, y el otro debería estar del otro lado igual, derramando aceite, y esos dos que derraman aceite alimentan de aceite a toda esta estructura. Esa es la visión que dan en el Antiguo Testamento sobre los dos olivos. No es mi interpretación, es la visión que dan, porque por eso los conectan con la menorá.